¿Cuándo te perdiste? ¿Te ha pasado que ves una foto vieja y piensas, ¿en qué momento cambié? No hablo de las canas ni de los años, sino de ti, de tu corazón, de la persona que juraste que nunca serías. Porque casi nadie se pierde de golpe. Casi nadie despierta una mañana diciendo, hoy voy a arruinar mi vida. Las ruinas más grandes normalmente empiezan con pequeños desvíos. Episodio 172, Primera de Reyes del 10 al 12, Segunda de Crónicas 9. Salomón está en la cima. La reina de Sabá viaja desde muy lejos, probablemente desde Yemen o Etiopía, y escucha su sabiduría, ve su riqueza, su organización y queda maravillada. Incluso bendice al Dios de Israel y dice algo sorprendente. Dios te ha puesto en su trono, no en el trono de Salomón, en su trono, porque Dios sigue siendo rey, aunque los hombres se sienten en el poder. Número 1. Las bendiciones pueden distraerte. Dios había advertido a los reyes, no multipliquen caballos, no multipliquen oro, no multipliquen mujeres, no porque los regalos fueran malos en sí mismos, sino porque el corazón humano convierte los regalos en sustitutos del dador. Muchos leen esto y piensan que Dios estaba en contra de las extranjeras. Pero Ruth era extranjera, Rahab era extranjera. El problema nunca fue racial, era espiritual. Dios ya había dicho, desviarán tu corazón. Y eso fue exactamente lo que pasó. Te cuento algo que me pasa a veces cuando manejo. A veces dejo de mirar al frente unos segundos, no me salgo de la carretera, solo me desvío un poco. Pero cuando levanto la vista ya estoy pisando la línea. No pasa de repente, ocurre poco a poco. Así funciona el corazón. La psicología ha observado algo parecido. Roy Baumeister dedicó años a estudiar cómo tomamos decisiones, y algo que vemos una y otra vez es que normalmente no destruimos la vida por una sola decisión gigante. Son pequeñas concesiones repetidas. Pequeños, no pasa nada. Pequeños, solo esta vez. Hasta que un día miras atrás y ya no sabes cómo llegaste ahí. Número 2. Nadie se pierde en un día. 700 esposas no comenzaron con 700, comenzaron con una. Lot tampoco llegó a Sodoma de un día para otro. Primero contempló las llanuras, luego puso sus tiendas cerca, más tarde vivía dentro. Y finalmente estaba sentado en la puerta de la ciudad. La puerta era donde se sentaban los líderes. Sin darse cuenta terminó perteneciendo al lugar que antes solo observaba. Lo mismo pasó con Salomón. El hombre que construyó el templo terminó construyendo altares para dioses falsos, incluso para Moloc, el dios al que algunos pueblos ofrecían a sus propios hijos. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿en qué momento se perdió? En 1912, Robert Falcon Scott intentó llegar al Polo Sur. No fue una sola gran equivocación, fueron pequeñas decisiones, pequeños retrasos, pequeños cálculos mal hechos. Cuando finalmente llegaron, Amundsen ya había llegado primero, y Scott y sus hombres murieron en el camino de regreso. Las tragedias más grandes normalmente no empiezan con explosiones, empiezan con centímetros. Como decía Aristóteles, un arquero no falla por un metro al final, falla por milímetros al apuntar. El destino depende del blanco que escoges antes de disparar. Número 3. Dios sigue siendo rey incluso cuando nosotros arruinamos las cosas. Dios había prometido el reino a David, pero ahora el reino comienza a fracturarse. Jeroboam recibe 10 tribus. Roboam heredará una nación dividida, y aún así Dios no ha perdido el control. La reina de Sabá tenía razón. El trono sigue siendo suyo. Eso es difícil de aceptar, porque cuando vemos caos pensamos que Dios perdió, pero Él sigue escribiendo una historia que nosotros apenas alcanzamos a ver. Y aquí aparece algo hermoso. El libro de Reyes dice que David siguió al Señor. ¿David? ¿El hombre que cometió adulterio y provocó una muerte? Sí, porque Dios no lo recuerda por su peor momento, lo recuerda por la dirección de su corazón. David caía, pero volvía. Y eso me recuerda a una escena de la película Up. Después de perder a Ellie, Carl no se volvió un anciano amargado en un día. Poco a poco dejó de salir, poco a poco dejó de hablar con otros, poco a poco convirtió su casa en una fortaleza y sus recuerdos en un refugio. Hasta que un niño llamado Russell apareció en su puerta. Al principio era una molestia. Carl no quería estar solo, pero sin darse cuenta aquella amistad empezó a abrir otra vez un corazón que llevaba años cerrándose. No se había vuelto amargado de golpe y tampoco recuperó la alegría de golpe. Fue paso a paso, porque así funcionan los corazones, para alejarse y también para volver. Tal vez tú también has cambiado, pero no de golpe, poco a poco. Menos oración, menos gratitud, menos tiempo con Dios, más distracciones, más cansancio, más indiferencia. Y quizás te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí?
Pero tal vez esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿hacia dónde estás apuntando ahora? Porque si unos centímetros pueden desviarte, unos centímetros también pueden regresarte. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría nunca perteneció a Salomón, siempre perteneció a Dios y sigue disponible para sus hijos. Tal vez hoy sientes que ya te alejaste demasiado, que ya cruzaste la línea, pero me acuerdo lo que me pasa a veces cuando manejo. El coche comienza a pisar la línea y no hace falta dar un volantazo. Basta con corregir unos centímetros. Y quizás eso es exactamente lo que Dios te está invitando a hacer. No empezar otra vida, no fingir que nunca pasó nada, sino volver a apuntar hacia Él. Porque casi nadie se pierde de golpe. Y gracias a Dios tampoco se vuelve de golpe. Se vuelve un paso a la vez. Oremos. Si poco a poco nos hemos ido alejando, muéstranos dónde. Danos sabiduría, enséñanos a volver y recuérdanos que aun cuando nosotros fallamos, tú sigues siendo Rey. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algún pequeño desvío en tu vida que Dios te está invitando a corregir antes de que te lleve demasiado lejos? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.